¿Sabías que el tiempo, justamente el momento en el que estás ahora, es el único momento capaz de conectar con esa complejidad que vamos a denominar el tejido del espacio-tiempo? Sí, eso lo hacemos continuamente, pero no es lo mismo hacerlo de manera, vamos a decir, en la que aprovechamos ese momento presente, que hacerlo de manera desaprovechada. ¿Qué significa aprovechar el momento presente? Bien, vamos a recordar, como dijimos en el último directo de este mes de junio del 2022, que el tiempo es una dimensión que es secuenciadora del espacio. Es muy importante, siempre están unidos, interconectando e interactuando la dimensión temporal con la dimensión espacial. El espacio, si sumamos los números de la palabra tiempo y la palabra espacio, recordamos que espacio suma 71, es decir que si hablamos de espacio estamos hablando de una dimensión gravitatoria. Ese 7 sería la manifestación de un conjunto de conciencias que han sido manifestadas, o sea, existen en el mundo material, en los universos materiales. Entonces es esa conciencia gravitatoria porque tiene un peso específico molecular y bueno, dependiendo del tipo de materia que sea, pues tiene un tipo de conciencia u otra. Ahí no voy a entrar para no desviarme del tema demasiado. Y la palabra tiempo recordamos que suma 81. Y 81 ya sabemos que es esa vamos a decir, es ese movimiento del 8, ¿no?, que hace que esa conciencia gravitatoria pueda, digamos, actualizarse en su espacio, pueda generar más y más conciencia, mejorarse a sí misma. Si sumamos estos dos números de estas dos palabras que estamos hablando de dimensiones, espacio-tiempo, suman 152. Es decir, que estamos hablando de entre el 1 y el 2, entre la dimensión, digamos, de la manifestación y ese circuito receptor, ese que capta, ¿no?, ese 2 sensible, ese espacio dentro del receptor que capta, que es sensible porque tiene que ver con lo emocional, ese plano 2, y es el encargado de generar más circuitos dentro de mí. Digamos que entre esas dos dimensiones del receptor hay un 5, y el 5 significa que ya sabemos que nos está hablando de ese inconsciente o de esa dimensión que realmente es la encargada de administrar. Es un administrador de dimensiones, porque recordemos que ese inconsciente, digamos que es esa dimensión en la cual está guardada toda la información desde la cual se va a interpretar o se va más que a procesar, se va simplemente a interpretar en base a esa información. Entonces vemos que la suma del espacio y tiempo tiene que ver con esas dimensiones que finalmente están administrándose para generar, digamos, una oportunidad, un potencial y un propósito a ese receptor sintiente o a esas conciencias que forman parte del espacio o que existen dentro de un espacio. Entonces vemos que si hablamos de este complejísimo constructo, que en realidad es un tejido espacio-temporal en el cual a través del presente, en el momento presente, dependiendo de cómo
gestionemos ese momento presente, de cómo lo aprovechemos, es que vamos a poder enlazar dentro de esa complejidad, de ese tejido, con una línea de tiempo o con otra. O simplemente me quedo recreando bucles dentro de un pequeño espacio dentro de ese tejido, ¿no? Me quedo en modo bucle, en modo bloqueo. La manera en que fluyo y me muevo a través del tejido, del espacio-tiempo, va a depender siempre de un nodo que le vamos a llamar un nodo conectivo. El nodo conectivo entre distintas líneas de tiempo dentro de este tejido complejo es el presente. Entonces, como digo, este nodo del presente puede estar en modo consumidor o puede estar en modo generador. Vamos a hablar de esto porque creo que es muy importante, aparte de que creo que es muy interesante, porque de esto depende simplemente nada más y nada menos que de esto va a depender, de cómo gestionemos estos nodos del presente, va a depender nuestro futuro. Podemos tener un nodo del presente en modo conectivo. ¿Y cómo puedo conseguir que mi presente esté en este modo conectivo? Y cómo, si me mantengo en este presente en modo conectivo, es que puedo conectar con líneas de tiempo y qué clases de líneas de tiempo voy a conectar si consigo mantenerme en este nodo en modo, como digo, conectivo. Simplemente se trata de observar si yo en mi presente estoy consumiendo tiempo. Simplemente consumir tiempo es estar dentro de mi tejido espacio-temporal simplemente en un modo consumidor, es decir, que yo existo y mi única finalidad en mi existencia es la de consumir la vida. Esto tan típico y tan, tan extendido del disfrute, de pasar el tiempo, del entretenimiento, y fijaros que se nos incita muchísimo a consumir el tiempo de una manera superficial y entretenida, fácil y cómoda. Y cuidado, no estoy criticando, no quiero decir que la solución sea tener una vida incómoda o complicada o aburrida. No estoy hablando de eso. Pero sí quiero que veáis el punto en el que cuando me instalo en un modo de vida simplemente de ir pasando el tiempo, simplemente estoy consumiendo mi tiempo. Y cuando consumo el tiempo y no genero nada para la dimensión que habito a través de mi tiempo, la dimensión espacio que habito a través de mi tiempo, si no genero nada, simplemente mi tiempo se termina consumiendo. Y puesto que no estoy, digamos, aportando nada a mi dimensión de existencia, pues simplemente voy a degenerar. Si no genero nada, degenero y me quedo sin tiempo. ¿Se entiende, no? Lo que pasa cuando me quedo sin tiempo, pues que simplemente eso, soy descartable. Somos descartables cuando estamos simplemente en modo consumidor. Tenemos un tiempo y cuando se agota, se acaba. El existir dentro de mi espacio-tiempo en modo generador, además de consumir, también puedo generar. Me planteo el qué puedo yo aportar dentro de mi existencia. Entonces vamos a tomar este nodo que hemos llamado presente, y para que se vuelva un nodo de conexión conectivo que expanda mi tiempo
en cantidad y en calidad, podemos activar ese modo en generar conciencia. Es un modo generador de conciencia. Es decir, que además de consumir, también aprovecho mi tiempo para, vamos a decir, observar qué es lo que pasa, ¿no? Activar ese observador neutro del que tanto hemos hablado en este canal y generar más conciencia. De esto ya hemos hablado mucho en el canal y os remito a algunos de los vídeos en que explicamos cómo hacer esto, ¿no? Pero si estamos, como digo, en este momento presente, generando, además de consumir la vida, aporto valor no solo a mi existencia, sino al contexto en el cual yo existo, pues ahí estaremos generando un nodo en mi presente, un nodo de tiempo capaz de conectarse con líneas de tiempo futuro, en el que mi tiempo, al ser aprovechado y aportar a esta dimensión algo nuevo, entonces mi tiempo se expande y se expande hacia modelos de existencia mejorados. Entonces ahí es que vamos a decir que la conciencia espacio-temporal es consciente de que la partícula, en este caso, por ejemplo, yo, si lo estoy haciendo, esta pequeña partícula está, digamos, beneficiando, mejorando el modelo espacio-temporal, y ahí se me va a conceder más tiempo y más espacio. Quería tocar también un tema, la verdad es que son temas de una sutileza grande y de una profundidad grande que me cuesta ponerla en palabras, pero voy a intentarlo, darle un aspecto más, una profundidad más a todo esto que estoy contando. Y es que cuando hago este movimiento de aprovechamiento del presente, digamos que con este movimiento de conciencia consigo expandir y mejorar el modelo espacio-temporal, también lo que hacemos con este movimiento es, digamos, modificar la frecuencia en la cual resueno dentro de mi espacio-tiempo. Transformo la frecuencia, hago que vibre dentro de los universos tangibles, hago que vibre más rápido. Más rápido es más información, más cantidad de información dentro de mi campo cuántico, pero también dentro de mi campo de existencia. Y esta, digamos, resonancia más veloz o superior, pero superior en este sentido, ¿no? de un rango de frecuencia de mayor calado, de más profundidad. Esto es lo que va a hacer que en mi presente yo conecte con una línea de tiempo de una característica, digamos, de un rango de frecuencia más veloz, con más información, más profundidad. Y ahí es que voy a abrir una línea de tiempo que va a empezar a conectarse en otro rango de frecuencia. Entonces, esto quiere decir que dentro del tejido espacio-temporal, que sería, como digo, un constructo muy complejo, porque no solo se moverían líneas de tiempo sin más, sino líneas frecuenciales de dimensiones, si queremos decirlo así, estaríamos conectando con otro rango dimensional. Esto quiere decir que, por ejemplo, con lo que está pasando ahora, que podemos estar muy preocupados, ¿no? por
porque por ejemplo, digamos que la gente que está dirigiendo, ¿no?, esta élite que está dirigiendo los acontecimientos, podemos pensar que tienen el poder, de manejarlo todo y de llevarnos a todos en una dirección. Esto no es así porque no tienen acceso directo a estas frecuencias que están fuera del rango que ellos manejan, simplemente porque no tienen la frecuencia, el nivel de conciencia capaz de conectar con líneas de tiempo que vibran en una frecuencia y finalmente se establecen en dimensiones que no están a su alcance. Sin embargo, esto sí podemos hacerlo los individuos particulares. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro de mi nodo, en mi presente, si estoy aprovechándolo de la manera adecuada, voy a estar conectando con dimensiones, por decirlo de alguna manera, espacio-temporales, en las cuales no va a tener acceso, es imposible. Es como intentar mezclar el agua con el aceite, es imposible. Es una incompatibilidad en la composición esencial, no se puede mezclar, ¿no? El aceite siempre va a quedar arriba y el agua abajo, ¿no? Porque tienen densidades diferentes, ¿no? Tienen una densidad diferente, por lo tanto no pueden habitar la misma dimensión, cada una habitará en la suya, en la que le corresponda. Estoy hablando de que realmente si hacemos nuestro trabajo, nada malo nos puede pasar. ¿Por qué? Porque vamos a estar en este nodo de conectividad en nuestro presente que nos va a estar enlazando continuamente con eventos que en realidad son líneas de tiempo que van a estar en coherencia con nuestra propia vibración, con nuestra propia frecuencia. Bueno, esto realmente espero haberlo explicado bien. Para mí ha sido un desafío porque al principio tenía la idea, digamos, ahí en mi cabeza, pero no estaba segura de si iba a ser capaz de expresarlo en palabras. Me parecía muy importante comunicar esto y de esta manera porque es importante que nos demos cuenta, salgamos de este modo, no solo del modo consumidor inconsciente de existencia, de vida, de espacio-tiempo, sino salir también del modo victimismo o del modo del modo miedo, del modo incertidumbre, pero es esta incertidumbre que me lleva a la duda de mí mismo, de mi propio potencial, ¿no? Y si bien es cierto que hay una incertidumbre, de eso también hemos hablado en este canal, la incertidumbre existe porque realmente no hay nada determinado. Estamos continuamente determinando en nuestro nodo del presente, que es esta fotografía, este fotograma, que en nuestro continuo espacio que mueve el tiempo, estamos continuamente decidiendo cuál va a ser el siguiente fotograma. Así funciona esta compleja estructura en estos universos tangibles que no olvidemos que existen, porque hay un universo no tangible que elaboró o elabora continuamente o interactúa continuamente con esta pequeña porción del universo que sí existe, interactúa y es lo que hace posible esta interacción. Y esto sigue siendo un misterio, pero es así. Es esta interacción entre los universos no tangibles y los tangibles, es lo que hace posible que existamos en este universo. Hay muchísimo, la inmensidad de elementos
o de factores o de dimensiones o de vibración que está por descubrir es inmenso. Así que no podemos aburrirnos, es imposible que nos aburramos porque la tarea, los desafíos son inmensos, inmensos. Pero bueno, no tenemos prisa porque si algo es cierto es que aunque la percepción del tiempo parezca que empieza y acaba en algún punto, esto solo es una ilusión. Tanto el tiempo como el espacio es realmente algo absoluto, es algo que existe y no existe a la vez, es una paradoja que probablemente empecemos a abrir el mes que viene. No olvidemos que el julio suma 69 y ahí vamos a empezar a abrir estos aspectos, no me cabe duda, porque vamos con el tiempo y a poco que mantengamos esa sincronía vamos a ir aprovechando lo que nos va abriendo, las oportunidades que nos van a ir brindando, ¿no? El tiempo y el espacio. Bueno, espero que esto que al principio para mí ha sido un reto, el ser capaz de expresar esta sutileza tan importante como profunda del espacio-tiempo, espero que os sea de provecho y recordemos que no solo se trata de consumir tiempo, sino también necesitamos aprovecharlo para seguir existiendo y para seguir aportando nuestro pequeño grano de arena, como digo, hacia modelos mejorados, porque lo que viene son modelos tanto en lo social, en lo colectivo como en lo particular, son modelos muchísimo mejores que los que hasta ahora venían definiéndonos, estamos redefiniéndonos y a poca conciencia, a poco aprovechamiento que hagamos, estos modelos se van a mejorar muchísimo. Naturalmente están teniendo y van a seguir teniendo un costo y ese costo es directamente proporcional a la cantidad de inconsciencia. Así que, queridísimos amigos, como siempre, os invito a que me acompañéis en este proceso tan importante de poner todo lo que podamos de conciencia en este proceso que entre todos estamos experimentando, llevando a cabo. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.